¿Alguna vez te has preguntado si realmente vives según tus propios valores? ¿O simplemente has adoptado los que la sociedad ha impuesto sobre ti? Para la mayoría, esta pregunta resulta incómoda, casi aterradora. Preferimos no mirarla directamente. Hoy vamos a adentrarnos en la mente de uno de los filósofos más provocativos de la historia, Friedrich Nietzsche. Su mensaje es devastadoramente simple pero profundo. La autenticidad es el único camino hacia una vida plena. Todo lo demás es autoengaño, una forma de esconderse de la brutal realidad de nuestra existencia. Nietzsche veía con desprecio a quienes prefieren la comodidad de las mentiras sobre la dureza de la verdad. Pero este no será un vídeo para todos. Si buscas respuestas fáciles, consuelo o validación, mejor detente ahora. Lo que sigue es una exploración sin filtros de la filosofía más incómoda jamás creada. Una filosofía que desafía todo lo que crees sobre lo que significa ser humano. Para Nietzsche, la humanidad se divide en dos grupos: los que eligen la fuerza interior y los que abrazan la debilidad. Esta división no es física ni tiene que ver con poder sobre otros, es mucho más profunda. Es una división entre quienes enfrentan la vida sin excusas y quienes se esconden tras máscaras de autocomplacencia. La debilidad, según Nietzsche, no es una condición inevitable sino una elección deliberada. El débil prefiere culpar al mundo por sus fracasos en lugar de asumir responsabilidad. Encuentra consuelo en ser víctima porque eso lo exime de la difícil tarea de superarse a sí mismo. Imagina a una persona que constantemente se queja de su situación laboral pero nunca hace nada para cambiarla. Culpa a su jefe, a sus colegas, a la economía, a todo y a todos excepto a sí misma. Para Nietzsche, esta persona ha elegido la debilidad como forma de vida. Pero lo verdaderamente perturbador es que la debilidad no se reconoce como tal, se disfraza de virtud. El débil transforma su impotencia en una supuesta superioridad moral, en una bondad fabricada. No puedo triunfar como ellos, piensa, pero soy moralmente superior porque no soy ambicioso o egoísta como ellos. Este mecanismo psicológico tiene un nombre: resentimiento. Es el veneno silencioso que corroe desde dentro. El resentido no puede superar a quien envidia, así que intenta degradarlo, deslegitimarlo. En lugar de elevarse a sí mismo, busca rebajar a los demás. Es la estrategia del débil contra el fuerte. La pregunta incómoda es: ¿cuánto de nuestro sistema de valores actual está basado en este resentimiento? Cuando criticamos a los exitosos, ¿lo hacemos por principios genuinos o por envidia disfrazada de moral? Nietzsche sugiere que gran parte de lo que llamamos bondad es simplemente debilidad glorificada. La moral de esclavos es el término que Nietzsche usó para describir este fenómeno a gran escala. Es un sistema de valores creado por los débiles para controlar a los fuertes, para hacer que la mediocridad parezca virtud. En este sistema, cualidades como la ambición, el orgullo o la autosuficiencia son demonizadas como egoísmo. Piensa en las culturas que castigan a quienes sobresalen, donde destacar es visto con sospecha. No te creas especial, no seas pretencioso, quédate en tu lugar, son mantras de la moralidad del resentimiento. Son las cadenas invisibles que la mediocridad utiliza para apresar a la excelencia. Pero Nietzsche no se detiene ahí. Va más allá al sugerir que sistemas religiosos enteros pueden ser manifestaciones de este resentimiento. El cristianismo, por ejemplo, con su exaltación de la humildad y condena del orgullo, era para el sospechoso. No es conveniente para los débiles que la religión prometa que los últimos serán los primeros en el más allá. Esta crítica no se limita a la religión, sino que se extiende a cualquier ideología que glorifique la debilidad. Cualquier sistema que nos enseñe a valorar más el sufrimiento que la superación, más la sumisión que la afirmación personal. Es lo que Nietzsche llamaba la tiranía de los débiles, la más insidiosa de todas las tiranías. Ahora bien, esto no significa que Nietzsche despreciara a los débiles por el simple hecho de serlo. Lo que despreciaba era la hipocresía, el autoengaño, la incapacidad de reconocer la propia debilidad. El problema no es la debilidad en sí, sino su disfraz de virtud, su pretensión de superioridad moral. Pero ¿qué alternativa propone Nietzsche frente a esta moral del resentimiento? ¿Qué significa realmente ser fuerte? Para muchos, la fuerza se asocia con dominar a otros,
con imponer la propia voluntad sobre los demás. Pero la visión nietzscheana de la fuerza es radicalmente diferente y mucho más profunda. La verdadera fuerza, según Nietzsche, es interna. No consiste en dominar a otros, sino en dominarse a uno mismo. No se trata de poder sobre los demás, sino de poder sobre las propias debilidades, miedos y autoengaños. El fuerte no necesita controlar a nadie porque ha aprendido a controlarse a sí mismo. Aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Esta frase resume la visión nietzscheana de la fortaleza. Es la capacidad de encontrar significado incluso en el sufrimiento, de transformar los obstáculos en combustible para crecer. Es lo que él denominaba amor fati, amor al destino, incluso cuando éste es doloroso o difícil. Imagina a alguien que enfrenta una tragedia personal. La pérdida de un ser querido, una enfermedad grave, un fracaso profesional. El débil se hunde en la autocompasión, se pregunta ¿por qué a mí? Busca culpables, se victimiza. El fuerte, en cambio, se pregunta ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usar esta experiencia para crecer? Esta actitud ante la adversidad separa radicalmente a los fuertes de los débiles en la visión nietzscheana. El débil ve el sufrimiento como una injusticia que debe ser evitada a toda costa. El fuerte lo ve como una oportunidad para templarse, para poner a prueba su voluntad y su resistencia. Lo que no me mata me hace más fuerte. Quizás la frase más conocida de Nietzsche resume esta filosofía. No es una celebración masoquista del sufrimiento, sino un reconocimiento de su valor transformativo. Es entender que las mayores fortalezas nacen precisamente de enfrentar las mayores dificultades. Piensa en figuras como Nelson Mandela, quien transformó 27 años de prisión en una oportunidad para el crecimiento interior. O Viktor Frankl, quien encontró significado incluso en los horrores de un campo de concentración nazi. Estos son ejemplos vivientes de lo que Nietzsche llamaría espíritus libres, seres humanos que trascendieron sus circunstancias. Pero ser fuerte en el sentido nietzscheano implica más que resistencia ante la adversidad. También significa tener el coraje de pensar por uno mismo, de cuestionar los valores establecidos. Es atreverse a preguntar, ¿por qué creemos lo que creemos? ¿De dónde vienen nuestros valores? La mayoría de las personas nunca se hacen estas preguntas. Aceptan pasivamente los valores que les fueron inculcados. Viven según reglas que nunca cuestionaron, persiguen metas que nunca eligieron conscientemente. Para Nietzsche, esto es la antítesis de la libertad. Es vivir como un autómata moral, no como un ser humano pleno. El concepto nietzscheano del espíritu libre representa a quien ha roto estas cadenas invisibles. Es alguien que ha tenido el valor de cuestionar todo lo que le enseñaron y crear sus propios valores. No hay hechos morales, solo interpretaciones morales, decía Nietzsche, desafiando la idea de una moral universal. Este cuestionamiento radical llevó a Nietzsche a una de sus afirmaciones más controvertidas: Dios ha muerto. No se refería literalmente a la muerte de una deidad, sino al colapso de los fundamentos absolutos de la moral occidental. Sin Dios, argumentaba, no hay una base trascendental para nuestros valores. Debemos crearlos nosotros mismos. Y aquí llegamos al corazón de la filosofía nietzscheana. Si no hay valores absolutos, ¿qué debemos hacer? Si no hay un camino predeterminado, si no hay una moral universal que seguir, ¿cómo debemos vivir? La respuesta de Nietzsche es tan simple como desafiante: conviértete en quien eres. Esta frase enigmática encierra la esencia de su pensamiento. No se trata de ser tú mismo en el sentido superficial. No es una invitación al narcisismo o a hacer lo que nos plazca sin considerar las consecuencias. Es una exhortación a descubrir y realizar nuestro potencial más elevado, nuestra naturaleza más auténtica. Convertirse en quien eres implica un proceso doloroso de autoconocimiento y autosuperación constante. Significa enfrentar tus propias sombras, reconocer tus debilidades sin autocompasión ni autoengaño. Es destruir las máscaras que has construido para agradar a otros o para evitar el rechazo social. La mayoría prefiere evitar este proceso. Es más cómodo seguir el camino trazado, adoptar valores prefabricados. Es más fácil culpar a las circunstancias que asumir la responsabilidad total sobre nuestra propia vida.
Pero para Nietzsche, esta es la diferencia fundamental entre mediocridad y grandeza. El individuo ha luchado siempre para no ser absorbido por la tribu, escribió Nietzsche. Si lo intentas, a menudo estarás solo, y a veces asustado. Pero ningún precio es demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo. Esta lucha contra la presión de la conformidad es el camino hacia la autenticidad. En el mundo actual, esta presión es más fuerte que nunca. Las redes sociales amplifican la necesidad de aprobación externa. La cultura de la inmediatez nos empuja a buscar satisfacciones rápidas en lugar de significado profundo. El ruido constante nos impide escuchar nuestra voz interior, esa voz que Nietzsche consideraba sagrada. Piensa en cuántas decisiones tomas basadas en lo que otros pensarán de ti, no en lo que realmente deseas. ¿Cuántas veces te has autocensurado por miedo al rechazo? ¿Cuántas máscaras llevas en diferentes contextos sociales? Nietzsche vería esto como una traición a ti mismo, como una forma de negarte tu propia existencia auténtica. El miedo al rechazo es quizás el mayor obstáculo para la autenticidad. Preferimos ser aceptados que ser verdaderos. Pero Nietzsche nos advierte, el precio de esta aceptación es demasiado alto. Es nada menos que nuestra alma. ¿Y qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? Podría haber dicho, parafraseando las escrituras. El concepto nietzscheano del superhombre encarna esta visión de la autenticidad llevada a su máxima expresión. No es un ser superior en términos de dominación sobre otros, como algunos malinterpretaron. Es quien ha superado las limitaciones autoimpuestas, quien ha trascendido la moral del rebaño. El superhombre crea sus propios valores, encuentra su propio significado en un universo aparentemente sin sentido. No busca consuelo en ilusiones metafísicas ni se refugia en la aprobación del grupo. Acepta la dureza de la existencia y aún así la afirma, la celebra, la transforma en arte. Mi fórmula para la grandeza en un ser humano es amor fati, escribió Nietzsche. No querer nada diferente, ni hacia adelante, ni hacia atrás, ni por toda la eternidad. Es la capacidad de abrazar la totalidad de la vida, con sus alegrías y sus horrores, sin reservas. Esta aceptación radical no debe confundirse con resignación pasiva o conformismo. Es precisamente lo contrario, una afirmación activa, un sí dicho a la vida incluso en sus aspectos más dolorosos. Es lo que Nietzsche llamaba la más alta fórmula de afirmación que pueda ser alcanzada. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar estas ideas en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo convertirse en quien eres? El primer paso es el más difícil: reconocer nuestras propias máscaras, nuestros autoengaños. Es admitir cuando nos victimizamos, cuando nuestras virtudes son realmente debilidades disfrazadas. El segundo paso es asumir responsabilidad total. No más excusas, no más culpar a otros por nuestra situación. Nietzsche sería implacable en este punto. Tu vida es resultado de tus elecciones, conscientes o inconscientes. La libertad comienza cuando dejas de buscar culpables y empiezas a buscar soluciones. El tercer paso es quizás el más nietzscheano: crear tus propios valores. Cuestionar todo lo que te han enseñado. No aceptes ninguna verdad solo porque la mayoría la cree. No sigas ninguna regla solo porque es tradicional. Pregúntate constantemente: ¿esto me acerca a mi naturaleza más auténtica o me aleja de ella? Esto no significa caer en un relativismo simplista donde todo vale. Nietzsche despreciaba esa postura tanto como el dogmatismo. Crear valores propios es un acto de tremenda responsabilidad que requiere rigor intelectual y honestidad brutal. No es para satisfacer caprichos, sino para construir una vida con significado propio. La cuarta etapa implica superar el resentimiento. Liberarse de la envidia hacia quienes parecen más fuertes o más afortunados. El resentimiento, recordemos, es el gran enemigo de la autenticidad. Es la negación de nuestra propia responsabilidad. Mientras culpemos a otros por nuestra situación, seguiremos encadenados a la debilidad. Finalmente, debemos aprender a abrazar la adversidad como parte integral de nuestro crecimiento. Lo que no me mata me hace más fuerte no es solo un bonito eslogan, es una filosofía de vida. Es comprender que sin resistencia, sin obstáculos que superar,
no hay verdadero fortalecimiento. Piensa en cómo reaccionas cuando las cosas salen mal. ¿Te hundes en la autocompasión o ves la oportunidad de crecer? ¿Buscas culpables o buscas lecciones? ¿Te preguntas por qué a mí o qué puedo aprender de esto? Tu respuesta revela si estás en el camino de la fortaleza nietzscheana o atrapado en la debilidad. En el ámbito profesional, esta filosofía tiene implicaciones profundas. La mediocridad prospera en la conformidad. Los mediocres se quejan de las circunstancias, culpan al sistema, justifican su estancamiento. Los excepcionales asumen responsabilidad total, ven obstáculos como retos, crean oportunidades donde otros ven limitaciones. En las relaciones personales, la autenticidad nietzscheana significa liberarse de la necesidad de aprobación constante. Significa establecer límites claros, expresar tus verdaderas necesidades sin miedo al rechazo. Es preferir la soledad auténtica a la compañía basada en falsas pretensiones o máscaras sociales. Es mejor estar solo que mal acompañado, adquiere un nuevo significado bajo esta perspectiva. No es solo una cuestión de evitar personas tóxicas, sino de rechazar cualquier relación que exija sacrificar tu autenticidad. Nietzsche argumentaría que es preferible el aislamiento a la traición de uno mismo. En la era digital, la filosofía de Nietzsche es más relevante que nunca. Las redes sociales fomentan la comparación constante. Nos empujan a construir versiones idealizadas de nosotros mismos, a buscar likes en lugar de autenticidad. Son la manifestación moderna de lo que Nietzsche llamaría la moral del rebaño, la tiranía de la opinión pública. ¿Cuántas de tus publicaciones son auténticas y cuántas son para proyectar una imagen que crees que otros aprobarán? ¿Cuántas veces has sentido envidia al ver los aparentes éxitos de otros en Instagram o LinkedIn? Estas plataformas son terreno fértil para el resentimiento, la inautenticidad, la comparación tóxica. Nietzsche nos desafiaría a usar la tecnología de manera diferente. No como un espejo para nuestro ego o una herramienta de validación, sino como un medio para expresar nuestra verdadera naturaleza, para conectar con otros que valoren la autenticidad, para crear algo que refleje nuestra visión única en lugar de reproducir tendencias efímeras. La crítica nietzscheana a la moral convencional también tiene implicaciones políticas, aunque debemos ser cautelosos aquí. Sus ideas han sido malinterpretadas y abusadas históricamente por ideologías totalitarias. Pero su énfasis en la responsabilidad individual frente a la mentalidad de víctima tiene resonancias contemporáneas. En un mundo polarizado, donde la identidad grupal a menudo eclipsa la individualidad, Nietzsche nos recordaría: no eres primariamente miembro de un grupo, una clase o una ideología. Eres un individuo único. Tu valor no deriva de tu pertenencia a un colectivo, sino de tu capacidad para ser auténticamente tú mismo. Esto no implica indiferencia hacia lo social ni justifica el egoísmo destructivo. Nietzsche distinguía entre egoísmo sano y narcisismo. El egoísmo sano reconoce que solo desde una posición de fortaleza interior podemos realmente ayudar a otros. Es como la instrucción en los aviones: ponte primero tu propia máscara de oxígeno antes de ayudar a los demás. La grandeza, en la visión nietzscheana, no es cuestión de reconocimiento externo sino de autosuperación constante. No se mide comparándote con otros, sino comparándote con quien eras ayer, con quien podrías ser mañana. Es una competición contigo mismo, una lucha por trascender tus propias limitaciones. El hombre es algo que debe ser superado, escribió Nietzsche, apuntando a esta eterna autosuperación. No se refería a la humanidad como especie, sino a nuestra tendencia a permanecer estancados en nuestra zona de confort. Es una invitación a no conformarse nunca con lo que somos, a estar siempre en proceso de transformación. Ahora, después de explorar estas ideas, vale la pena preguntarnos: ¿es posible vivir completamente según esta filosofía? ¿No hay algo de utópico en este ideal de autenticidad radical, de fortaleza inquebrantable? Nietzsche mismo reconocería que este es un camino difícil, un ideal al que aproximarse más que un estado definitivo. La vida auténtica no es un destino sino un proceso, una dirección más que un punto de llegada. Nadie es completamente auténtico todo el tiempo. Nadie supera totalmente sus debilidades y autoengaños. Lo importante no es la perfección sino el esfuerzo continuo,
la lucha constante por mayor autenticidad. Lo que importa, podría haber dicho Nietzsche, no es si alcanzas el ideal, sino si te diriges hacia él. Lo que importa es si estás dispuesto a enfrentar tus propias sombras, a cuestionar tus certezas más cómodas. Si prefieres la incómoda verdad a la confortable mentira, si buscas crecer en lugar de evitar el dolor. Vivimos en una época que glorifica el confort, que nos ofrece mil formas de escapar del dolor y la incomodidad. Ansiolíticos para evitar la ansiedad, entretenimiento infinito para evitar el aburrimiento existencial, redes sociales para evitar la soledad, consumismo para llenar el vacío de significado. Nietzsche vería todo esto como formas sofisticadas de evitar nuestro propio crecimiento. El dolor, la incomodidad, la incertidumbre, la soledad, todos estos son potenciales maestros si sabemos escucharlos. Son precisamente los momentos difíciles los que nos ofrecen mayores oportunidades para la transformación. Para ver quién eres realmente, mira cómo te comportas en una crisis, podría haber dicho Nietzsche. Es bajo presión cuando caen las máscaras, cuando nuestras verdaderas fortalezas y debilidades se revelan. Es entonces cuando descubrimos si somos realmente fuertes o solo pretendíamos serlo. La pandemia global fue un ejemplo reciente de este tipo de crisis reveladora a escala masiva. Algunos se victimizaron, culpando a todos menos a sí mismos por su situación. Otros vieron la oportunidad para reinventarse, para cuestionar prioridades, para crear nuevos caminos. Los primeros ejemplifican lo que Nietzsche llamaría espíritus de pesadez, atrapados en el resentimiento y la queja. Los segundos representan espíritus de ligereza, capaces de bailar incluso al borde del abismo. La diferencia no está en las circunstancias externas, sino en la actitud interior. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Esta frase resume la esencia del mensaje nietzscheano. La fortaleza verdadera no viene de condiciones externas favorables, sino de un propósito interior inquebrantable. Viene de saber quién eres realmente y de tener el coraje para vivir de acuerdo con esa verdad. Ahora la pregunta más importante: ¿estás listo para abandonar las excusas, las máscaras, los autoengaños? ¿Estás dispuesto a asumir responsabilidad total sobre tu vida, a dejar de culpar a otros por tus circunstancias? ¿Tienes el valor para cuestionar tus propios valores, para pensar por ti mismo en vez de seguir a la mayoría? La filosofía de Nietzsche no promete felicidad en el sentido convencional, no ofrece consuelos fáciles ni soluciones mágicas. Lo que ofrece es algo mucho más valioso, la posibilidad de una vida auténtica, una vida vivida desde la fuerza interior. Una vida donde tú eres el autor, no simplemente un personaje en una historia escrita por otros. Sé fuerte o no seas nada. Esta frase condensa la brutal verdad nietzscheana. No hay término medio, no hay zona de confort. O avanzas hacia tu versión más auténtica y poderosa, o te estancas en la mediocridad y el autoengaño. O creas tus propios valores, o serás esclavo de los valores creados por otros. No hay tercera opción. Si este mensaje ha resonado en ti, probablemente perteneces a esa rara categoría que Nietzsche llamaba espíritus libres. Personas que intuyen que hay algo más allá de la moral convencional, algo más allá de seguir ciegamente al rebaño. Personas que sienten el llamado de su propia naturaleza auténtica, por incómodo o desafiante que éste sea. Y si es así, si has reconocido en estas palabras algo que ya sentías dentro de ti, entonces tienes una responsabilidad. No hacia mí, no hacia Nietzsche, sino hacia ti mismo, la responsabilidad de vivir según esta verdad que has reconocido. De convertirte en quien realmente eres, sin importar el precio que debas pagar por ello. Porque al final, como Nietzsche comprendió, el precio de la inautenticidad es mucho más alto que el precio de la autenticidad. El conformismo, el autoengaño, la vida vivida según expectativas ajenas, estos son los verdaderos infiernos. Y ninguna aprobación externa, ningún confort material puede compensar la traición a tu propia naturaleza. Si has llegado hasta aquí, te felicito. Este no ha sido un mensaje fácil ni cómodo de digerir. No ha sido diseñado para hacerte sentir bien momentáneamente, sino para provocar una reflexión profunda. Quizás incluso para iniciar una transformación en tu forma de ver la vida y de vivirla.
Ahora es tu turno. No basta con escuchar o comprender estas ideas. Lo importante es aplicarlas. Pregúntate, ¿dónde estoy siendo inauténtico? ¿Dónde me victimizo en vez de asumir responsabilidad? ¿Qué valores sigo por inercia, sin cuestionarlos? ¿Qué máscaras llevo que ya no me sirven? Y lo más importante, ¿qué significa para mí convertirme en quien soy? ¿Cuál es mi naturaleza más auténtica? No esperes respuestas inmediatas. Estas preguntas son el comienzo de un viaje de autoconocimiento. Un viaje que dura toda la vida y que constituye, según Nietzsche, la única vida que vale la pena vivir. Si este mensaje te ha impactado, compártelo con alguien que creas que necesita escucharlo. No para imponer tu visión, sino para invitar a otros a cuestionarse, a despertar de la inercia de lo convencional. A veces, una sola idea puede ser la chispa que inicia una transformación profunda. Y si quieres seguir explorando este camino, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Porque continuaremos desentrañando las verdades incómodas que los grandes pensadores han descubierto. Verdades que pueden transformar no solo tu mente, sino tu vida entera. Antes de despedirnos, una última reflexión nietzscheana. Y aquellos que fueron vistos bailando fueron considerados locos por quienes no podían escuchar la música. La autenticidad a menudo parece locura a los ojos de la conformidad. Pero quizás la verdadera locura sea vivir toda una vida sin atreverse a bailar al ritmo de tu propia música.